Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Hey, it's Paris. You know I love sparkly things, right? Like stars. Duh. And thanks to Hilton and AutoCamp, I just slept under them. Picture me, serving looks by the fire outside my luxurious Airstream, making s'mores with the kids, while a national park is our backdrop. The great outdoors meets Hilton hospitality. That's hot. Explore all the new ways to stay at Hilton.com. Hilton for the stay. Hace muchos siglos, un profeta en medio de escombros y desesperanza entregó un mensaje tan urgente que sacudió los cimientos de toda una nación. Pero, ¿cuál fue el secreto que transformó corazones y reerguió a un pueblo que parecía sin rumbo? Quédate conmigo para descubrir cómo esta historia impactante sigue resonando hasta hoy. Únete a nuestro equipo. Si te gusta nuestro contenido y quieres apoyar aún más el canal, hazte miembro ahora mismo. Es rápido, fácil y ayuda mucho a seguir trayendo vídeos increíbles para ustedes. Haz clic en el enlace de la descripción y únete a nosotros. De acuerdo con Ageo, capítulo 1, versículo 1, y Esdras, capítulo 5, versículo 1, el pueblo que regresó del exilio en Babilonia se encontraba ante una Jerusalén devastada, donde el templo continuaba en ruinas. Después de tiempos angustiosos, cada familia traía marcas profundas de dispersión, y el ánimo para comenzar de nuevo parecía escaso. Aunque algunos intentaban mantener la fe viva, la mayoría se veía atrapada en incertidumbres y carencias que pesaban en el día a día. La tierra, antes cubierta de promesas, ahora exponía los vestigios de un pasado glorioso perdido. Al encontrarse con las murallas destruidas, era común escuchar relatos nostálgicos de quienes testificaron épocas más prósperas. La herencia de fe dejada por los antepasados poco se manifestaba en las actitudes, pues la carencia de recursos y la presión política inhibían cualquier idea de grandes esfuerzos colectivos. En la mente de muchos quedaba la duda de si valdría la pena invertir en la reconstrucción del templo, o si cada uno debería solo luchar por su propia subsistencia. La apatía gradualmente dominaba al pueblo, que se sentía incapaz de revivir la antigua gloria. Las calles de Jerusalén estaban pobladas por miradas desconfiadas, gente que había perdido todo y no sabía cómo recuperar fuerzas. Al mismo tiempo, los líderes locales encontraban dificultades para movilizar a la comunidad, pues cada uno atendía a sus propias prioridades. Las casas improvisadas, la comida escasa y los conflictos internos revelaban una nación debilitada, en busca de rumbo. Era como si las promesas divinas, antes tan vibrantes, hubieran sido olvidadas en medio de los escombros. En este escenario había un sentimiento de desamparo que corroía la esperanza de días mejores. El recuerdo del Arca de la Alianza y del esplendor del templo construido por Salomón surgía en conversaciones como historias lejanas, casi irreales. Algunos ancianos incluso intentaban recordar la grandeza de los hechos del Altísimo, pero la realidad presente parecía aplastar cualquier destello de fe. El pueblo se había acostumbrado al caos, y la posibilidad de cambio sonaba irreal, dificultando la movilización para reconstruir aquello que antes representaba la presencia divina. Sin embargo, en medio de las lamentaciones, surgían voces que se preguntaban si era correcto abandonar completamente el proyecto de Dios. Pocos se atrevían a sugerir que la reanudación del templo significaría no solo erigir paredes, sino reavivar una llama espiritual fundamental.
Aunque la mayoría permanecía inmersa en la incredulidad, esos cuestionamientos susurrados presagiaban el inicio de algo mayor. La tierra parecía seca, pero las semillas de una nueva esperanza estaban a punto de germinar, trayendo a la luz un despertar que nadie imaginaba posible. De acuerdo con Ageo capítulo 1, versículo 3, el profeta entró en escena como la voz que clamaba contra la acomodación. Mientras muchos guardaban silencio, él se levantó para sacar a la luz la urgencia olvidada. La figura de Ageo no aparecía como alguien grandioso a los ojos del pueblo, pero su valentía para confrontar la inercia conquistó corazones. No deseaba fama ni reconocimiento personal, sino guiar a la comunidad para reencontrar su misión ante Dios. El mensaje que Ageo transmitía no era de mera exhortación, pues también traía consuelo y esperanza. Señalaba hacia la verdad de que la reconstrucción del templo no sería solo una obra física, sino un acto de devoción que podría restaurar el vínculo espiritual perdido. Aquella voz profética reverberaba por las calles, cuestionando al pueblo sobre la condición estancada en que vivían. Muchos se sorprendían con la simplicidad de sus palabras, que, aun despojadas de adornos, cargaban gran autoridad y despertaban conciencias. Algunos relatos describen que Ageo recorría los caminos de Jerusalén con pasos firmes, deteniéndose a conversar con personas sencillas y líderes desanimados. Hablaba con la misma intensidad a cada uno, invitándolos a sacudirse el polvo de la incredulidad y colaborar en un propósito común. Su mirada transmitía convicción, y su voz resonaba el carácter divino de la misión. Quien se encontraba con Ageo era tocado por el sentido de urgencia, aunque no comprendiera del todo lo que estaba en juego. La vida de Ageo en sí era ejemplo de quien no buscaba confort en medio del caos. Él mismo experimentaba las dificultades comunes al pueblo, pero se mantenía fiel a la inspiración divina que lo impulsaba. Los cuestionamientos que traía rompían barreras de resistencia, pues cada palabra estaba cargada de autenticidad. En la presencia del profeta, el pueblo sentía que estaba ante alguien que no solo hablaba en nombre de Dios, sino que vivía cada enseñanza con intensidad genuina. Había quienes reaccionaban con entusiasmo ante las exhortaciones de Ageo, abriéndose a la posibilidad de cooperar en la reconstrucción del templo. Otros, más escépticos, aún dudaban, temiendo que todo el esfuerzo terminara en frustración. Sin embargo, el mensaje del profeta se propagaba de hogar en hogar, provocando nuevas reflexiones e impulsando acciones antes impensables. La nación, que durante tanto tiempo había estado adormecida, comenzaba a moverse, aunque de forma tímida. El mensajero había encendido una chispa que prometía convertirse en llamas capaces de calentar corazones fríos. Según Ageo capítulo 1, versículo 4, el templo estaba en el centro de la llamada de Dios para el pueblo. Había prisa en retomar aquella obra abandonada, pues su reconstrucción no era un capricho, sino un símbolo del vínculo sagrado entre la nación y el Altísimo. Mientras las casas particulares ya eran levantadas y decoradas, la casa del Señor seguía olvidada, cubierta de escombros. Este contraste denunciaba un desequilibrio, mostrando que las prioridades del pueblo se habían desviado. La urgencia no se limitaba a levantar muros y pilares de piedra, sino que se extendía al rescate de la comunión con Dios. Muchos cuestionaban si el esfuerzo valdría la pena, aún más en tiempos tan difíciles. Pero la verdad era que el propósito de la restauración del templo trascendía la dimensión física. Reconstruirlo era sinónimo de realinear la nación con su identidad, de reencontrar la fe perdida y de volver a depender de aquel que siempre había sostenido a Israel. La rutina de desdén por el lugar sagrado también reflejaba el estado interior del pueblo.
Ellos se habían acostumbrado a vivir sin la práctica genuina de la fe, sin la adoración colectiva que antes los unía. Al mirar las piedras caídas, muchos recordaban las celebraciones que ocurrían bajo ese techo, pero se sentían incapaces de restaurar tal grandeza. Sin embargo, al recibir las palabras de Ageo, esa parálisis fue cuestionada, pues era evidente que algo necesitaba cambiar para el bien de todos. Cada martillo levantado para recolocar una piedra en su lugar representaba una decisión de fe y coraje. El pueblo, que antes se disipaba por varias preocupaciones cotidianas, comenzaba a darse cuenta de que no podía más negligir lo que era esencial. Este templo no era solo un edificio, sino la memoria viva de la presencia de Dios entre ellos. Al dedicar esfuerzos, recursos y tiempo en la reconstrucción, recuperaban la conciencia de que, sin el Señor, ninguna conquista material sería suficiente. Algunos voluntarios comenzaron a reunirse, dispuestos a realizar trabajos pesados y a enfrentar el cansancio. Jóvenes y ancianos unían fuerzas para retirar escombros y reposicionar columnas, y a cada bloque recolocado sentían la motivación de estar participando en algo más grande que sus propias historias. El espíritu de cooperación se encendía poco a poco, señalando que el pueblo estaba despertando de un sueño profundo. Aquello que era solo un conjunto de piedras abandonadas cobraba contornos de esperanza para toda la nación. Según Ageo capítulo 1, versículo 6, y Zacarías capítulo 1, versículo 4, la indiferencia de los habitantes de Jerusalén generaba resultados visibles en su vida cotidiana. Mientras se esforzaban por prosperar, parecían sembrar mucho y cosechar poco, demostrando que no había verdadera abundancia cuando el principal objetivo de su existencia era ignorado. Esa frialdad espiritual que transformaba el templo en ruinas olvidadas se reflejaba en dificultades en la cosecha y en persistente falta de provisión. Algunos labradores cuestionaban por qué la tierra no producía como antes, sin darse cuenta de que el alejamiento de la comunión divina también minaba la fertilidad de los campos. El pueblo sentía que por más que trabajara, nada rendía lo suficiente para satisfacer las necesidades. This episode is sponsored by Friskies, who would like to tell your cats hi. Now, if that didn't get your cat's attention, there is one thing that always does the trick. Just pour some Friskies crunchy food in the bowl and you'll hear those paws come running. Works every time. With so many Friskies choices, you can always bring your cats running from their secret napping spots. There's always more to explore. See for yourself at friskies.com or visit your local store. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. Las dificultades afectaban la economía, las familias y la propia esperanza de días mejores. Los relatos de escasez ya no eran novedad, pero pocos asociaban este cuadro con el desdén por el templo. Esta apatía generalizada no solo comprometía la vida material, sino que también vaciaba el sentido de comunidad. Cada uno se preocupaba únicamente por sus asuntos, dejando la colaboración mutua en segundo plano. Al descuidar la reconstrucción del lugar sagrado,
Ellos también ignoraban la oportunidad de fortalecer vínculos. La indiferencia se instauraba y creaba barreras invisibles, separando familias e impidiendo el surgimiento de iniciativas conjuntas que podrían mejorar la calidad de vida de todos. Al observar estos signos, Ageo y algunos líderes comenzaban a llamar la atención sobre las consecuencias de esta postura. Recordaban que en tiempos pasados, cuando el pueblo se volvía genuinamente a Dios, la tierra florecía y la paz se establecía. El mensaje era claro: no había forma de prosperar verdaderamente desintegrados de los propósitos divinos. Aún así, muchos seguían atrapados en sus rutinas, subestimando la importancia de retomar la obra que reaproximaría al pueblo de la presencia del Altísimo. En medio de esta realidad, la exhortación de Ageo resonaba como una oportunidad para romper el ciclo de estancamiento. Poco a poco, algunas voces empezaban a ver que la frialdad hacia las cosas sagradas afectaba todos los aspectos de la vida. La nación se encontraba ante una elección: permanecer en la indiferencia y seguir cosechando escasez, o movilizarse para reinaugurar una relación profunda con Dios. La semilla de un cambio interior ya estaba plantada, esperando a quien se dispusiera a regarla. De acuerdo con Ageo, capítulo 1, versículo 8, surge el llamado explícito: subir a los montes, buscar madera y edificar el templo. Este enfrentamiento directo con la apatía del pueblo no era una simple invitación, sino una convocación urgente. El profeta dejaba claro que la iniciativa debía partir de aquellos que hasta entonces se mantenían inertes. Cuando Ageo levantó la voz para cuestionar prioridades, trajo una punzada de incomodidad que conmovió corazones acomodados. Las palabras del profeta alcanzaron varias capas de la sociedad. Nobles que estaban más preocupados por sus casas lujosas fueron confrontados acerca del egoísmo que los distanciaba de los valores centrales de comunión y cuidado con el colectivo. Comerciantes que lucraban a costa de la crisis se enfrentaron a la cuestión: ¿dónde estaba el respeto por la causa divina? Y hasta los más simples, que vivían en la dificultad, recibieron el recordatorio de que la apatía también les impedía florecer. Este choque de realidad provocó reflexiones profundas. En conversaciones en los portones de la ciudad y dentro de las viviendas, las personas empezaban a preguntar unas a otras si era justo ignorar el templo mientras buscaban solo comodidad personal. Aunque había resistencia, la idea de que cada individuo podía contribuir de alguna forma comenzó a ganar espacio. El enfrentamiento con la verdad, aunque incómodo, iniciaba el proceso de despertar de la nación. Líderes locales comenzaron a reunirse, impulsados por la insatisfacción con la estancación colectiva. Sentían que Dios no había abandonado al pueblo, sino que esperaba una respuesta activa. Entre debates y planeaciones, las palabras de Ageo se convirtieron en un recordatorio constante de que la reconstrucción podría provocar el regreso de las bendiciones que tanto ansiaban. Y al reconocer su distanciamiento, comprendieron que la obediencia sería más que un acto físico, sino una entrega del corazón para retomar el diálogo con el Altísimo. Cada vez más, las reacciones al enfrentamiento de Ageo mostraban que el descontento con la situación presente no podría llevar a la resignación, sino, por el contrario, al movimiento. Y al darse cuenta de la falla en sus prioridades, muchos se sentían llamados a arremangarse y colaborar. Si antes la construcción del templo era vista como un proyecto distante, ahora se convertía en la gran oportunidad de redención nacional y reencuentro con la voluntad divina. La reflexión despertada comenzaba a romper barreras de resistencia, abriendo camino para una transformación genuina. De acuerdo con Ageo capítulo 1, versículo 13, el profeta trae un mensaje de aliento directo de parte de Dios.
afirmando que el Señor estaba con el pueblo. Esta promesa tocó los corazones como bálsamo en la herida de la desesperanza. Ante cosechas escasas, vulnerabilidad política y falta de unión, la declaración fortalecía la convicción de que, aunque los obstáculos fueran grandes, la presencia divina podría transformar la crisis en oportunidad de renacimiento. En medio de las discusiones sobre cómo iniciar la reconstrucción, surgían relatos de pequeños milagros y signos de cuidado, como provisiones inesperadas de madera o la cooperación de personas antes renuentes. Había un sentido de que fuerzas, más allá del entendimiento humano, estaban actuando para restablecer la dignidad de Jerusalén. Estas vivencias alimentaban el sentimiento de que la movilización no era en vano, y muchos empezaron a ver que el proyecto trascendía las limitaciones materiales. El pueblo comprendía poco a poco que restaurar el templo también significaba dar nuevos rumbos a la nación. En ruedas de conversación, familias recordaban que, en épocas antiguas, momentos de crisis fueron revertidos por el retorno a la obediencia. Los más sabios contaban historias de cómo, al poner a Dios en primer lugar, cada área de la vida florecía. Este despertar, aunque gradual, se mostraba capaz de anular la resignación que había apoderado de tantos hogares. A medida que la esperanza se esparcía, surgían también posturas solidarias. Quien poseía herramientas donaba a quien no tenía, y varios se ofrecían como voluntarios para tareas cansadoras, compartiendo agua y alimento en los trabajos de reconstrucción. Este espíritu de cooperación devolvía el sentido de comunidad a Jerusalén, evidenciando que la fe no era solo algo a ser proclamado, sino también vivido en la práctica. El incentivo mutuo reforzaba la certeza de que el resultado sería mayor que cualquier sacrificio momentáneo. En los rostros de muchos ya se percibía la llama del entusiasmo que a duras penas había sido apagada por la realidad opresora. La posibilidad de ver el templo erguido nuevamente calentaba corazones y recordaba el valor de un caminar de fe colectivo. Nadie negaba las dificultades, pero el simple hecho de sentirse acompañados por Dios en medio de ellas renovaba el ánimo. La esperanza despertada en los pequeños gestos de cada día apuntaba hacia la transformación de toda una nación que poco a poco descubría su verdadera fuerza. De acuerdo con Ageo capítulo 1, versículo 12, la reacción del pueblo a las palabras del profeta evidenció el surgimiento de una obediencia sincera. Zorobabel, líder político, y Josué, sumo sacerdote, fueron ejemplos de quienes comprendieron la urgencia de atender al llamado divino. Este cambio de postura de los líderes influyó directamente en la actitud de la comunidad, que encontró en la firmeza de ellos el valor para también comprometerse con la causa. La obediencia revelaba algo fundamental. No era una mera sumisión ciega, sino un acto consciente, fruto de un encuentro real con la voluntad de Dios. El pueblo percibió que para reconstruir el templo necesitaría dejar de lado la apatía y poner la fe en práctica. Este movimiento interior reflejaba la reanudación de un diálogo íntimo con el Altísimo, pues cada decisión de cooperar también abría el corazón a la acción divina. Aquello que había comenzado como convocación ahora tomaba forma de compromiso genuino. Con las liderazgos comprometidas surgía una organización más consistente. Personas eran designadas para buscar materiales, supervisar los trabajos e incentivar a quienes estuvieran abatidos. El esfuerzo conjunto dejaba evidente que cuando se obedece en unidad, la suma de habilidades potencia resultados. Niños y ancianos encontraban formas de participar, ya fuera ayudando en el transporte de suministros ligeros o entonando cánticos que inspiraban a los trabajadores. En los detalles del día a día se percibían cambios de mentalidad.
Familias que antes vivían aisladas, ahora invitaban a vecinos a comidas simples, compartiendo alimento y ánimo. Las discusiones en torno al propósito de la reconstrucción crecían, y muchos comprendían que más que levantar muros, la obra simbolizaba una renovación de la relación con Dios y con el prójimo. Cada martillazo, cada piedra asentada, era un acto de devoción que brotaba de una fe renovada. A pesar de que las dificultades persistían, el pueblo ya no se veía como víctima de las circunstancias. La expresión colectiva comenzaba a reflejar determinación, lo que motivaba aún más la continuidad. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Jif peanut butter. It's that Jiffing good, it doesn't really need advertising. So instead, enjoy the calming sounds of the ocean. Jif. Ooh, it's that Jiffing good. Get your Jif at Jif.com. Building a portfolio with Fidelity Basket Portfolios is kind of like making a sandwich. It's as simple as picking your stocks and ETFs, sort of like your meats and other toppings, and managing it as one big, juicy investment. Now that's pretty good. Learn more at Fidelity.com/baskets. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC. Member NYSE SIPC. Aquello que comenzó con un llamado incisivo de Ageo se convirtió en la mayor oportunidad que el pueblo había encontrado para redescubrir su identidad como nación elegida. La obediencia, por lo tanto, dejaba de ser un término abstracto y cobraba vida concreta en las múltiples acciones de quienes decidieron escuchar la voz divina y responder con valentía. De acuerdo con Ageo capítulo 2, versículo 1, el pueblo ya había iniciado la tarea de erigir el templo, pero Dios, a través del profeta, continuaba animándolos. Este refuerzo de ánimo demostraba que, aun habiendo comenzado bien, el camino hacia la transformación aún requería persistencia. Cada etapa de la construcción representaba una nueva oportunidad de fortalecer el compromiso mutuo, consolidando la fe que había sido reavivada. Los primeros pasos eran los más difíciles, ya que involucraban remover escombros acumulados a lo largo de mucho tiempo. Algunos desanimaban al ver la magnitud del trabajo, pero Ageo aparecía para recordarles que no estaban solos. Esta presencia constante de aliento despertaba una confianza que poco se veía antes. Con cada piedra recolocada, era posible sentir que el esfuerzo conjunto ya no parecía un peso insostenible, sino un acto significativo que conectaba a la comunidad con su creador. En medio de los trabajos, surgió una atmósfera de rescate de valores que habían sido negligidos durante el período de inercia. Respeto, generosidad y compasión eran constantemente ejercidos en el sitio de obras, haciendo que el ambiente fuera ligero, incluso ante los desafíos físicos. Este clima de armonía reflejaba la presencia divina que, según el pueblo, volvía a habitar entre ellos de forma tangible. Con cada nueva viga erguida se sentía una vibración de júbilo que alentaba aún más a los corazones afligidos. La renovación también incluía la forma en que las personas veían el futuro. Si antes el miedo y la duda prevalecían, ahora muchos hablaban de la expectativa de prosperidad y paz. Conversaciones sobre comercio, agricultura y vida familiar se entrelazaban con el recuerdo de que Dios estaba nuevamente en el centro. Este reencuentro con la fe traía dirección práctica, ya que las decisiones dejaban de estar basadas únicamente en conveniencias personales para considerar la voluntad divina como guía.
A pesar de la distancia hasta la conclusión, el pueblo se sentía más unido y dispuesto a seguir firme. Los primeros resultados visibles en la obra animaban a quienes aún estaban reticentes, invitándoles a unir esfuerzos. Cada pequeño avance era celebrado, pues evidenciaba la superación de una mentalidad de fracaso. El camino por delante no sería fácil, pero los pasos iniciales, dados en obediencia y esperanza, apuntaban hacia una renovación abarcadora que trascendía el mero erguir de muros. De acuerdo con Esdras, capítulo 5, versículo 2, la acción conjunta de Zorobabel y Josué fue determinante para que el pueblo no desistiera en medio del proceso. Ellos asumieron responsabilidades específicas, garantizando que las órdenes de Ageo y el respaldo divino encontraran apoyo práctico. Zorobabel, como gobernador, organizaba recursos y orientaba a la población. Josué, como sumo sacerdote, mantenía viva la dimensión espiritual de la misión, recordando a todos que las paredes del templo significaban más que un monumento religioso. Cada líder tenía un papel único, y ambos sabían que la restauración de la nación dependía de una alianza sólida entre poder civil y espiritualidad. Zorobabel se mostraba hábil en lidiar con las tensiones políticas, buscando medios de proteger el proyecto de posibles enemigos externos e internos. Josué cultivaba el espíritu de reverencia, conduciendo ceremonias y momentos de adoración que revigoraban la fe del pueblo. Esa asociación equilibrada daba forma y consistencia a la reconstrucción. Lejos de ejercer un liderazgo autoritario, Zorobabel y Josué servían como ejemplos de humildad. Ellos no dudaban en poner la mano en la masa cuando era necesario, cargando materiales e interactuando con los trabajadores. Ese gesto simple reflejaba la esencia del servicio al prójimo, tan enfatizada en las antiguas enseñanzas. Ver a sus líderes dedicándose con seriedad y empeño motivaba a la comunidad a ofrecer lo mejor de sí, pues entendían que todos estaban en el mismo barco. La sabiduría de esos líderes quedaba clara también en la forma en que administraban conflictos. Cuando surgían disputas por recursos o divergencias de opinión, ellos buscaban mediar con justicia, recordando a todos del propósito mayor que había en juego. Esos momentos de conflicto, antes resueltos con indiferencia o represalias, ahora se transformaban en oportunidades para que la nación madurara. Así, la reconciliación y el diálogo se volvieron pilares fundamentales para mantener la obra activa. Gradualmente, el pueblo comenzó a entender que la presencia de buenos líderes era un regalo de Dios. El ejemplo de firmeza e integridad de Zorobabel y Josué contrastaba con el pasado reciente, en el que la falta de dirección resultó en apatía. Ese liderazgo servía de referencia para que cada persona descubriera su propio papel en la construcción, pues, al ver la seriedad de quienes los comandaban, muchos se inspiraban a dedicar esfuerzos aún mayores. El vigor renovado era una respuesta práctica al llamado de Ageo, mostrando que, con el apoyo correcto, la nación podría ir más allá de cualquier límite. De acuerdo con Ageo, capítulo 2, versículo 4, Dios reafirma su compromiso al decir al pueblo que estaría con ellos. Esa alianza, renovada en medio de la reconstrucción, era el mayor triunfo de la nación. En lugar de una relación distante o meramente formal, el vínculo con el Altísimo se revelaba activo y presente, revitalizando la identidad de Israel como pueblo elegido. Esta certeza traía calor a los corazones y producía un sentido de pertenencia que unía generaciones. El poder de esta alianza no se limitaba a aspectos espirituales, sino que influía en la vida práctica. Con la confianza de que Dios caminaba a su lado, los labradores sentían nuevas expectativas para el cultivo de la tierra.
Los comerciantes veían posibilidades de negocios más justos, y las familias retomaban planes antes archivados. La mano divina, comprendida como protectora y proveedora, incentivaba a la población a soñar nuevamente, distanciándose del desánimo que reinó en el pasado. La reconciliación con los valores que sustentaban la fe ancestral también promovía curas profundas. Personas que se sentían abandonadas después del exilio entendían que esta alianza no había sido rota por los tiempos difíciles. Por primera vez en mucho tiempo, voces agradecidas podían ser escuchadas en las primeras celebraciones que ocurrían en las fundaciones del templo. Este retorno a la comunión calentaba el ambiente y ayudaba a cada individuo a ver su relevancia en el plan divino. A medida que la obra avanzaba, la alianza se volvía visible en las pequeñas manifestaciones de gracia y protección. Hasta las dificultades acababan sirviendo para solidificar la confianza en Dios, pues a cada obstáculo superado había testimonios de una providencia surgiendo en el momento exacto. Así, la experiencia de reerguir el templo fortalecía la convicción de que la relación con el Creador no era teórica, sino concreta, involucrando todos los aspectos de la vida en comunidad. Este poder transformador se extendía también en la forma en que las personas trataban unas con las otras. Las rivalidades antiguas y la negligencia mutua iban cediendo espacio a actos de bondad y compañerismo. La alianza de Dios con su pueblo se reflejaba en la alianza que los ciudadanos construían entre sí, compartiendo esfuerzos, recursos y tiempo. La reconstrucción del templo, por lo tanto, no solo reerguía un edificio, sino que reconstruía la nación internamente, recordándoles que la fidelidad divina era la esencia de su esperanza. De acuerdo con Ageo capítulo 2, versículo 9, Dios promete que la gloria de esta casa en reconstrucción sería aún mayor que la del templo anterior. Esta declaración sorprendía a los ancianos que habían presenciado la belleza del templo de Salomón antes de su destrucción. Muchos se preguntaban cómo algo tan sencillo, erguido en medio de tantas limitaciones, podría superar el esplendor de antaño. Era una promesa audaz que desafiaba la lógica humana. La nación, sin embargo, comenzaba a entender que la gloria mencionada por el Altísimo no se restringía a adornos de oro o magnitud arquitectónica. El enfoque estaba en una presencia divina aún más intensa, derivada de un pueblo renovado en el corazón. Esta perspectiva desplazaba la énfasis del valor estético hacia la devoción sincera, indicando que la mayor honra del templo sería ser habitado por corazones contritos y dispuestos a obedecer. El mensaje apuntaba hacia una transformación profunda que iba más allá de lo visible. En conversaciones diarias, jóvenes y ancianos contemplaban la posibilidad de que esa promesa se refiriera a bendiciones futuras que trascenderían fronteras y generaciones. La esperanza encontraba eco en cada parte de la obra, desde las fundaciones hasta el acabado. Por más que fueran simples, los materiales utilizados estaban impregnados por la fe del pueblo, que oraba y trabajaba, creyendo firmemente que Dios cumpliría sus palabras en el tiempo adecuado. Esta expectativa afectaba incluso las relaciones diplomáticas de la época, pues la nación se preparaba para ser un punto de convergencia de pueblos diferentes. Muchos historiadores relatan que en los años siguientes hubo mayor apertura e interés por la espiritualidad de Israel, señalando que la gloria prometida no quedaría restringida a las fronteras de Jerusalén. El templo, por lo tanto, se erguía como símbolo de algo mayor, una profecía viva de que Dios aún haría grandes cosas en la historia humana. El impacto de la promesa en la vida cotidiana no era menos extraordinario.
Las personas ya sentían la presencia divina de manera palpable, ya fuera en la fuerza para trabajar, en la salud renovada o en las reconciliaciones familiares que surgían. Lo que era antes simple teoría, ahora cobraba cuerpo y alma, impulsando la nación a mirar hacia adelante con optimismo. This episode is brought to you by Chevrolet. Chevy certified service technicians are factory trained to fit your vehicle with the tires specifically developed for it. And with our Tire Price Match Guarantee, you get the best fit for the best deal. Let us do the work. Available on select eligible tire brands at participating dealers only. Offer ends 12/31/2025. Terms apply. See dealer for complete details. Visit Chevrolet.com/service to learn more. Ah, Smart Water. Pure, crisp taste. That's really good water. It's the kind of water that says, I have my life together. I do feel more sophisticated. Smart Water. For those with a taste for taste. Grab yours today. It's summer. Time to enjoy long days, lazy nights, and zero cooking. Because Uber Eats has deals all summer long. So, when hunger strikes, don't sweat it. Delicious deals are just a tap away on Uber Eats. Enjoy all your favorite food delivered straight to you. Get Burger King, Subway, Popeyes, and hundreds more local favorites and savor every last bite. Now that sounds like a good summer. Order now on Uber Eats. Terms apply. Product availability varies by region. See app for details. Y aunque no comprendían del todo el alcance de lo que Dios había planeado, el pueblo se alegraba en cada etapa concluida, seguro de que esa promesa estaba más allá de cualquier limitación humana. De acuerdo con Ageo capítulo 2, versículo 12, en el que se habla sobre la santidad del lugar, el templo pasó a ser visto como más que un edificio religioso. Simbolizaba el punto de encuentro entre la humanidad y lo divino, el lugar en el que sacrificios, oraciones y alabanzas expresarían gratitud y dependencia. Su reconstrucción no se limitaba a recuperar un símbolo externo, sino a reavivar la esencia de quienes eran ante Dios. Para muchos, ese espacio sagrado evocaba la fraternidad que se perdía cuando cada uno buscaba solo sus propios intereses. Al entrar en las áreas ya restauradas, sentían no solo la belleza del ambiente, sino la comunión que fluía entre personas unidas por un propósito mayor. Allí, recordaban la antigua alianza hecha en el desierto y las promesas de un futuro en el que la presencia del Altísimo sería el fundamento de la nación. Los corazones se inclinaban a la reverencia, reconociendo que ese lugar daba un nuevo sentido a la vida en comunidad. El templo también servía como memorial de las intervenciones de Dios en el pasado, desde la liberación de Egipto hasta el retorno del exilio. Las paredes, aunque en reconstrucción, parecían hablar de los grandes hechos del Creador, recordando a los visitantes que Él nunca falló a su pueblo. Este recuerdo inspiraba confianza en los proyectos que aún estaban por venir, pues si Dios había sido fiel antes, ciertamente mantendría su fidelidad ahora. Las celebraciones que ocurrían en el lugar recién reconstruido traían cánticos antiguos y composiciones nuevas, uniendo generaciones en torno a una alabanza renovada. La música, los rituales y las ofrendas no eran vistas como meras formalidades, sino como expresiones de un amor rescatado y de un compromiso que se solidificaba. Cada ceremonia realizada allí nutría la unión, pues todos reconocían que la restauración física del templo iba de la mano con la restauración espiritual que tanto necesitaban. En este escenario, el pueblo comenzó a valorar profundamente lo que el templo representaba: cuidado, comunión y propósito, aún sabiendo que aún había caminos por recorrer y mejoras por hacer. Celebraban el hecho de estar experimentando colectivamente una identidad que había sido olvidada. El significado del templo se fusionaba con la historia de cada uno, transformándose en un hito innegable de esperanza.
El pueblo no solo reconstruía un edificio, sino que encontraba allí la razón para mantener viva la fe y la unidad inquebrantable. De acuerdo con Esdras, capítulo 5, versículo 3, los intentos de sabotaje e intimidación por parte de autoridades vecinas no tardaron en surgir. Algunos gobernantes temían que el renacimiento de Jerusalén trajera un desequilibrio de poderes, lo que causaba interrogatorios y amenazas sobre la legalidad de la obra. Aún así, el pueblo continuaba perseverando, motivado por los discursos de Ageo y por la firme esperanza de que el Altísimo acompañaba cada fase de la reconstrucción. No era fácil mantener la determinación cuando rumores e intrigas se esparcían, suscitando miedos antiguos. Memorias del exilio resurgían, alimentando la preocupación de que, a cualquier momento, podrían ser forzados a interrumpir la obra, o peor, volver a vivir bajo opresión extranjera. Sin embargo, la experiencia reciente de ver a Dios actuar en las pequeñas cosas abastecía la valentía de cada individuo, haciendo que el temor no tuviera la última palabra. Además de las presiones externas, había los desafíos internos. Algunos trabajadores enfermaron, otros se cansaban ante la larga jornada. La escasez de materiales de calidad también generaba preocupación, pues querían edificar un lugar digno para la gloria de Dios. Aún así, historias de suministro milagroso y de curación fortalecían la certeza de que no luchaban solos. Cada superación, por menor que fuera, reforzaba la comunión y estimulaba la solidaridad mutua. El liderazgo de Zorobabel y Josué se mostraba fundamental para mantener el ánimo. Ellos visitaban los sectores de la construcción, escuchaban quejas y principalmente traían a la memoria las profecías de Ageo que confirmaban la presencia divina. Cuando las murallas del templo comenzaban a tomar forma, esa señal visible de progreso renovaba las fuerzas. El ruido de las herramientas en acción se transformaba en una especie de canto de victoria, una melodía que anunciaba la persistencia de una comunidad unida. El pueblo proseguía con la convicción de que cada barrera superada era un paso más hacia una vida plena. La alegría no estaba solo en el hecho de que un edificio era erguido, sino en la certeza de que allí habría espacio para el mover de Dios en todas las generaciones. El ánimo restaurado, por lo tanto, no significaba ausencia de problemas, sino la presencia de fe en medio de ellos. Y esa fe se alimentaba de cada victoria alcanzada, de cada ayuda recibida, de cada piedra asentada que testificaba la determinación colectiva. De acuerdo con Ageo, capítulo 2, versículo 19, Dios garantiza bendiciones para el pueblo, incluso cuando la obra aún no estaba completa. Este cuidado anticipado revelaba un Dios que no esperaba la perfección humana para demostrar su amor. En medio de los esfuerzos de reconstrucción, surgían señales de prosperidad en los campos y en las familias, indicando que, al poner al Señor en primer lugar, ya comenzaban a experimentar los frutos de esa obediencia. Los agricultores, antes en desesperación por las cosechas fallidas, percibían mejoras graduales en la producción. Lluvias llegaban en el momento justo. La tierra se mostraba más receptiva y hasta las plagas más recurrentes parecían disminuir. Estos cambios sutiles impactaban la rutina de muchas familias, que ahora respiraban aliviadas con la perspectiva de sustento garantizado. Agradecimientos se volvían frecuentes, y la creencia de que el cuidado divino era real consolidaba la fe en medio del pueblo. Más allá del campo, la cotidianidad también florecía en aspectos familiares y sociales. Discordias antiguas encontraban caminos de reconciliación y personas se movilizaban para ayudar a viudas y huérfanos, reconociendo que la compasión era parte esencial de la devoción.
Había una atmósfera de cooperación que reflejaba el corazón de Dios, siempre inclinado a extender la mano a los más necesitados. El templo en reconstrucción se convertía en el gran símbolo de un pueblo que aprendía a amar al Señor y al prójimo con igual fervor. Este cuidado divino se manifestaba incluso en la protección contra eventuales represalias. Autoridades que antes buscaban terminar la obra comenzaban a encontrar resistencia diplomática y hasta apoyo de otros reinos que se interesaban en mantener relaciones pacíficas. La amenaza de invasiones parecía menos inminente y la serenidad gradualmente se reinstalaba en el corazón de la comunidad. Cada día de paz era motivo de celebración, pues representaba la continuación de un plan que no dependía solo de manos humanas. El pueblo comprendía entonces que la obediencia era más que una lista de deberes. Era un camino de intimidad con Dios, en el cual Él mismo se encargaba de suplir cada necesidad. Aunque aún había mucho por hacer, la conciencia de que el Altísimo era fiel hacía que todo sacrificio fuera más ligero. El cuidado divino no significaba exención de desafíos, sino garantía de que, en medio de ellos, siempre habría auxilio amoroso. Esta certeza mantenía vivo el ímpetu de seguir adelante, motivando cada corazón a permanecer firme en la empresa. De acuerdo con Zacarías capítulo 8, versículo 12, surgen promesas de paz y cosechas abundantes para Judá e Israel, expresando la alegría que se manifestaba en cada hogar. El entusiasmo no era fruto de ilusiones, sino resultado de evidencias de que la nación, al priorizar la voluntad divina, recibía retribuciones significativas. Con cada etapa del templo concluida, los relatos de bendiciones se multiplicaban, y la gratitud iluminaba los rostros cansados, volviéndolos confiados de que había más bondad por venir. La alegría también encontraba expresión en festividades simples, pero llenas de significado. Las personas danzaban y cantaban alrededor de la construcción, celebrando no solo el progreso tangible, sino la superación de un tiempo marcado por la letargia. La música que resonaba recordaba a todos que ese periodo de renacimiento no ocurría solo en la apariencia, sino principalmente en el interior de cada individuo, que redescubría el valor de sentirse perteneciente a algo mucho mayor. Muchos atestiguaban públicamente el cambio que había ocurrido en sus vidas desde que decidieron involucrarse activamente en la reconstrucción. Los padres hablaban sobre la mejora en la relación con los hijos. Los trabajadores notaban oportunidades de sustento que antes no surgían, y los líderes veían a la ciudad recuperar su reputación de lugar bendecido. Cada historia, por pequeña que fuera, fortalecía la creencia de que la comunión renovada con Dios producía transformaciones concretas y duraderas. La gratitud se convertía en el vínculo común que unía todas las clases sociales. Ricos y pobres celebraban codo a codo, reconociendo que la provisión venía del mismo Creador que cuidaba de todos. Era común ver, al final de los días de trabajo, pequeños banquetes compartidos, donde cada uno contribuía con lo que tenía y recibía, a cambio la alegría de pertenecer a una comunidad unida por la fe. Esos momentos de confraternización hablaban más alto que cualquier discurso, demostrando el poder de la generosidad para sanar heridas pasadas. This podcast is brought to you by Carvana. Got a car to sell but no time to waste? Hop on to Carvana.com to get a real offer for your car in seconds. All you have to do is enter your license plate, answer a few quick questions, and if you accept the offer, Carvana will pay you as soon as you hand the keys over. They even offer same-day pickup in many cities. Save your time, score some cash, and sell your car the convenient way to Carvana. Pickup times vary. Fees may apply.
As a sports fan, I have to confess. Sometimes the game gets kind of boring. That's when I unfold my Samsung Galaxy Z Fold 7 and use multi-window viewing on its large screen. Boring game? I'm checking out my fantasy baseball league at the same time. Score still 1-0? I'm replying to emails in the other window, scoring points with the boss. Semifinals finally getting exciting? I'm buying tickets to the finals and booking my flights. Can your phone do that? The new Galaxy Z Fold 7. Get yours at Samsung.com. Got some good news for your ears. More of that good stuff is coming up. And even better news for your hair. The best hair care is at Sephora. They've got all kinds of products for every kind of hair. From brands like Amika, Kerastase, Day, and K18. You knew where to get great audio. Now, you know where to get great hair care too. Sephora. Good news for great hair. Shop hair care now at Sephora.com. La motivación generada por la alegría y la gratitud funcionaba como combustible para el futuro. Aún había tramos del templo por erigir, pero el viaje había dejado de ser visto como una carga. Cada persona entendía que estaba escribiendo un capítulo de esperanza en la historia de Jerusalén, y ese sentimiento alimentaba planes aún más grandes para la nación. La fiesta en los corazones no era mero entusiasmo pasajero, sino la semilla de una cosecha abundante de propósitos redimidos e identidad fortalecida. De acuerdo con Ageo capítulo 2, versículo 21, el Señor anima a Zorobabel enfatizando que sacudiría cielos y tierra en favor de su pueblo. Esta palabra de poder resonaba en la comunidad como un recordatorio de que, aunque pudieran considerarse débiles, Dios se mostraba soberano. El nuevo ánimo no se restringía a un grupo específico, sino que se extendía por todos los rincones de Jerusalén, alcanzando a comerciantes, artesanos y agricultores que se veían parte de un gran plan divino. La transformación de mentalidad fue uno de los factores más marcantes de esta fase. Las personas, antes pesimistas, comenzaron a hablar con esperanza sobre el futuro, proyectando mejoras en las casas, los negocios y las relaciones familiares. Varios aprovechaban las pausas en el trabajo del templo para intercambiar ideas y aprender oficios, fortaleciendo la economía local. Así, el mismo ánimo que impulsaba la construcción también revitalizaba otras áreas de la vida colectiva. Fue en este contexto de renovación que surgieron iniciativas de educación para los niños, ya que muchos percibían que la generación futura debía crecer en un entorno donde la fe fuera prioridad. El templo en reconstrucción inspiraba conversaciones sobre valores y ética, sembrando en los jóvenes el deseo de conocer más sobre la historia y la herencia espiritual de la nación. Este empeño en la formación de las nuevas generaciones indicaba la extensión del impacto que Ageo y los líderes habían causado. El ánimo también se reflejaba en relaciones más armoniosas. Caminando por las calles, se veían menos disputas y más cooperación. Aquellos que tenían mayores condiciones financieras comenzaron a abrir oportunidades de trabajo, conscientes de que un pueblo fuerte dependía de la inclusión de todos. Viudas y huérfanos encontraron una red de apoyo que no existía antes, fruto de la compasión que florecía en los corazones. Así, el renacimiento no ocurría solo en las piedras del templo, sino en cada vínculo de solidaridad establecido. Con este clima de optimismo, los relatos sobre el avance de la reconstrucción llegaban a otras ciudades, despertando curiosidad y, en algunos casos, respeto por los logros de Jerusalén. Amigos y parientes lejanos venían a comprobar lo que estaba sucediendo, llevando consigo historias de perseverancia y fe. Este intercambio solidificaba la sensación de que una nación entera, antes adormecida, ahora pulsaba con vigor renovado. El templo, pieza central de este cambio, se convertía en un referente de cómo un pueblo, al escuchar y obedecer a Dios, es capaz de superar cualquier crisis.
De acuerdo con Romanos capítulo 15, versículo 4, lo que fue escrito en el pasado tiene el propósito de instruir y alentar. La historia del profeta Ageo y del pueblo que reconstruyó el templo muestra la importancia de no permitir que las adversidades sofocaran la fe. Muchas generaciones futuras analizarían este período en busca de respuestas para sus propios desafíos, encontrando en el coraje de Ageo y en la obediencia del pueblo un modelo de acción transformadora. Una de las grandes lecciones dejadas por esta narrativa es la relevancia de alinear prioridades. Cuando los israelitas eligieron escuchar la voz de Dios y poner la reconstrucción del templo por encima de sus intereses personales, experimentaron provisión, protección y renovación de ánimo. Tal principio permanece válido, animando a cada persona a hacer lo correcto, incluso cuando las circunstancias no parecen favorables. El compromiso con algo más grande que uno mismo es capaz de cambiar el rumbo de toda una historia. Otro enseñamiento gira en torno al valor del liderazgo responsable. Zorobabel y Josué se mostraron ejemplos de quienes comprendían su papel y servían al pueblo, en lugar de aprovecharse de la posición que ocupaban. La inspiración de estos líderes atravesó generaciones, demostrando que el verdadero líder es aquel que, además de dar órdenes, se dedica con empeño, busca soluciones y cuida del bienestar colectivo. Cada nueva generación que estudia estos capítulos encuentra incentivo para ejercer influencia positiva en su tiempo. La manera en que el pueblo superó sus propios miedos también resuena hasta hoy. La apatía, el desánimo y las limitaciones materiales fueron vencidos por una fe práctica y por una comunión que unió diferentes capas sociales en torno a un mismo ideal. Cuando se observa la reconstrucción del templo, se percibe que las barreras más desafiadoras suelen ser las internas, que bloquean la determinación y paralizan las iniciativas de cambio. El relato del profeta Ageo permanece como un faro que ilumina momentos de oscuridad. En épocas de crisis, individual o colectiva, recordarse de cómo Jerusalén resurgió en medio de la ruina puede ser el punto de partida para una transformación significativa. La narrativa de Ageo se eterniza, no como un recuerdo distante, sino como un testimonio vivo de que la fe, cuando se pone en acción, genera frutos que atraviesan el tiempo. De acuerdo con Ageo capítulo 2, versículo 23, Dios se dirige a Zorobabel como quien escoge a alguien de forma personal, comparándolo a un anillo de sellar. Esta afirmación, además de conceder honra al gobernador, muestra que la intervención divina sobrepasa las fronteras del tiempo. Al considerar la firmeza con que el Altísimo cumplió sus promesas en la era de Ageo, nos damos cuenta de que la misma fuerza puede alcanzar a cualquier generación que decida escuchar y obedecer los propósitos celestiales. La historia de un pueblo que salió de la letargia y reencontró su identidad, al reerguir el templo en medio de enormes desafíos, transmite enseñanzas que siguen vivas para cada uno que busca restaurar lo que está desmoronado en su camino. Los registros de este periodo apuntan hacia la importancia de colocar al Creador en el centro de las decisiones, sobre todo cuando todo parece derrumbarse. El pueblo de Jerusalén, antes atrapado en el miedo y la complacencia, descubrió que el verdadero cambio surge al valorar lo espiritual por encima de las preocupaciones inmediatas. En nuestra rutina, marcada por urgencias y distracciones, el mensaje de Ageo recuerda que ningún esfuerzo rinde frutos duraderos si Dios permanece relegado a un segundo plano. Como ocurrió en aquellos días, siempre hay un llamado divino invitando a cada corazón a salir de la apatía y priorizar lo eterno, aunque las circunstancias sean adversas.
La esencia del despertar promovido por el profeta no se limita a un rito religioso, sino a una inmersión profunda en valores capaces de transformar la sociedad. Al observar la reconstrucción de las paredes del templo, los habitantes de Jerusalén atestiguaban una fuerza colectiva que unía a ricos y pobres, líderes y siervos, todos dedicados a un objetivo mayor. Este espíritu de cooperación, nacido de la fe, resuena en la actualidad al inspirar acciones de solidaridad y justicia. En cualquier contexto en que las personas se unan para levantar algo noble, Ageo se hace presente, pues su mensaje desafía a cada uno a participar de una obra que trasciende muros físicos y alcanza el interior de quienes se involucran. Esta perspectiva también subraya la relevancia del compromiso renovado con Dios en medio de los cambios de cada época. Si en el pasado la ruina del templo evidenciaba el distanciamiento espiritual de toda la nación, hoy muchas estructuras que deberían expresar valores fundamentales están corrompidas por el descuido y la indiferencia. Reflexionar sobre el trayecto de esos exiliados ayuda a entender que, cuando se decide recolocar la fe en el centro, las áreas antes deterioradas pueden convertirse en fuentes de vida. El mensaje de Ageo revela que el reinicio no depende de condiciones ideales, sino de la disposición a actuar con firmeza, incluso cuando las presiones y certezas son desafiadoras. Hombres y mujeres, a lo largo de los siglos, encuentran en este relato una invitación a trabajar en aquello que realmente importa, confiando en un Dios que interviene en la historia de quienes buscan obedecerlo. Si Ageo despertó a toda una comunidad, él sigue resonando en los sueños de cualquier persona que, al mirar sus propios escombros, decide reconstruir no solo muros, sino también esperanzas. La ruina no necesita ser el punto final cuando existe la posibilidad de escuchar la voz divina, abandonar el conformismo y poner las manos en la obra que realmente refleja la grandeza del Creador. Si siente que esta historia ha despertado algo nuevo en su corazón, comparta un breve relato en los comentarios y ayude a otras personas a descubrir esa esperanza. Inscríbase en el canal para seguir recibiendo reflexiones que pueden iluminar su camino y el de muchos que necesitan de ese renuevo.